Segundo libro de las Crónicas, capítulo 26. Reinado de Uzías. Y todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Él edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y derribó la muralla de Gat, la muralla de Jabnia y la muralla de Asdod, y edificó ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Y Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los meunitas. Y los amonitas pagaron tributo a Uzías, y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso. Uzías edificó además torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en la puerta del valle y en la esquina de la muralla, y los fortificó. Y edificó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas, porque tenía mucho ganado tanto en las tierras bajas como en la llanura. También tenía labradores y viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles, porque amaba la tierra. Tenía también Uzías un ejército listo para la batalla, que salía al combate por divisiones, conforme al número de su alistamiento, preparado por el escriba Jehiel y el oficial Maasías, bajo la dirección de Hananías, uno de los oficiales del rey. El número total de los jefes de las familias, guerreros valientes, era de 2,600, y bajo su mando estaba un ejército poderoso de 307,500, que hacían la guerra con gran poder para ayudar al rey contra el enemigo. Uzías proveyó además a todo el ejército de escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerles en las torres y en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes. Y se opusieron al rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel, y no recibirás honra del Señor Dios. Pero Uzías, con un incensario en la mano para quemar incienso, se llenó de ira. Mientras estaba irado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y he aquí que tenía lepra en la frente, y le hicieron salir de allí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. El rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jotam estaba enfrente de la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, los primeros y los postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo del sepulcro, que pertenecía a los reyes, porque dijeron: es leproso, y su hijo Jotam reinó en su lugar. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 27. El reinado de Jotam. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Uzías había hecho, pero no entró en el templo del Señor, y el pueblo seguía corrompiéndose. Él edificó la puerta superior de la casa del Señor, y edificó extensamente a la muralla de Ofel. Edificó además ciudades en la región montañosa de Judá, y edificó fortalezas y torres en los bosques. También guerreó contra el rey de los amonitas y los venció, y los amonitas le dieron aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo, 10,000 de cebada. Los amonitas le pagaron también esto en el segundo y el tercer año. Y Jotam se hizo poderoso, porque ordenó sus caminos delante del Señor su Dios. Los demás hechos de Jotam, y todas sus guerras y sus obras
he aquí que están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Acaz reinó en su lugar. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 28. Reinado de Acaz. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor como su padre David había hecho, sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. También hizo imágenes fundidas para los Baales. Quemó además incienso en el valle de Ben-Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los montes y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual el Señor su Dios los entregó en manos del rey de los arameos, que lo derrotaron. Tomaron de él gran número de cautivos y los llevaron a Damasco, y también él fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo hirió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 en un día, todos hombres valientes, porque habían abandonado al Señor Dios de sus padres. Y Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricam, mayordomo de la casa, y a Elcana, segundo después del rey. Los hijos de Israel se llevaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, hijos e hijas, y tomaron también mucho botín de ellos, y se llevaron el botín a Samaria. Pero había allí un profeta del Señor llamado Oded, y éste salió al encuentro del ejército que venía a Samaria, y les dijo: He aquí, porque el Señor Dios de vuestros padres estaba airado con Judá, los ha entregado en vuestras manos, y los habéis matado con una furia que ha llegado hasta el cielo. Y ahora os proponéis subyugar a los hijos de Judá y de Jerusalén como esclavos y esclavas vuestros. ¿No tenéis ciertamente transgresiones de parte vuestra contra el Señor vuestro Dios? Ahora pues oídme y devolved a los cautivos que capturaste de vuestros hermanos, porque el furor de la ira del Señor está con vosotros. Entonces algunos de los jefes de los hijos de Efraín, Azarías hijo de Johanán, Berequías hijo de Mesilemot, Ezequías hijo de Salum y Amasa hijo de Jadlai, se levantaron contra los que venían de la batalla, y les dijeron: No traigas aquí a los cautivos, porque os proponéis traer sobre nosotros culpas contra el Señor, añadiendo a nuestros pecados y a nuestra culpa, porque nuestra culpa es grande, y el furor de su ira está contra Israel. Entonces los hombres armados dejaron los cautivos y el botín delante de los oficiales de toda la asamblea, y se levantaron los hombres que habían sido designados por nombre, y tomaron a los cautivos y del botín, vistieron a todos los desnudos, y les dieron vestidos y sandalias, les dieron de comer y de beber, y los ungieron, y condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron a Jericó, ciudad de las palmeras, junto a sus hermanos. Entonces volvieron a Samaria. En aquel tiempo el rey Acaz envió a pedir ayuda a los reyes de Asiria, porque los edomitas habían venido de nuevo, y atacando a Judá se habían llevado algunos cautivos. También los filisteos habían invadido las ciudades de las tierras bajas, y de Negev y de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot y Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas, Gimzo con sus aldeas, y se establecieron allí. Porque el Señor humilló a Judá a causa de Acaz, rey de Israel, pues él había permitido el desenfreno en Judá y fue muy infiel al Señor, y vino contra Pilneser, rey de Asiria, y lo afligió en vez de fortalecerlo. Pues Acaz había tomado una porción del tesoro de la casa del Señor, del palacio del rey de los príncipes, y la había dado al rey de Asiria, pero no le sirvió de nada. Y en el tiempo de su angustia, este rey Acaz fue aún más infiel al Señor, y sacrificaba a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, y decía: Por cuanto los dioses de los reyes de Aram los ayudaron, sacrificaré a ellos para que me ayuden. Pero ellos fueron su ruina y la de todo Israel. Además, cuando Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios, hizo pedazos los utensilios de la casa de Dios, cerró las puertas de la casa del Señor, e hizo para sí altares en cada rincón de Jerusalén. Y en cada ciudad de Judá hizo lugares altos para quemar incienso a otros dioses, y provocó a ira al Señor Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos
los primeros y los postreros, he aquí que están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pues no lo pusieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y su hijo Ezequías reinó en su lugar. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 29. Reinado de Ezequías. Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre David había hecho. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Entonces les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor, Dios de vuestros padres, y sacad lo inmundo del lugar santo, porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor, nuestro Dios. Le han abandonado y han apartado sus rostros de la morada del Señor, y le han vuelto las espaldas. También han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas, y no han quemado incienso ni ofrecido holocaustos en el lugar santo al Dios de Israel. Por tanto vino la ira del Señor contra Judá y Jerusalén, y él los hizo objetos de espanto, de horror y de burla, como lo veis con vuestros propios ojos. Porque aquí vuestros padres han caído a la espada, y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestras mujeres están en cautividad a causa de esto. Ahora he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor Dios de Israel, para que el ardor de su ira se aparte de nosotros. Hijos míos, no seáis ahora negligentes, porque el Señor os ha escogido a fin de que estéis delante de Él, para servirle y para ser sus ministros y quemar incienso. Entonces se levantaron los levitas, Mahab, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, y de los hijos de los coatitas, y de los hijos de los de Merari, Cis, hijo de Abdi, Azarías, hijo de Jealeel, y los gersonitas, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa, y de los hijos de Elisafán, Simri y Jehiel, y los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías. De los hijos de Gemán, Jehiel y Simei, de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Y estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y echaron para limpiar la casa del Señor, conforme al mandamiento del rey, según las palabras del Señor. Entraron los sacerdotes al interior de la casa del Señor para limpiarla, y sacaron al atrio de la casa del Señor todas las cosas inmundas que hallaron en el templo del Señor. Entonces los levitas las recogieron para llevarlas fuera al torrente Cedrón. Comenzaron la santificación del primer día del mes primero, y el octavo día del mes entraron al pórtico del Señor. Entonces santificaron la casa del Señor en 8 días, y terminaron el día 16 del mes primero. Y fueron al rey Ezequías y le dijeron: Hemos limpiado toda la casa del Señor, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la mesa del pan de la proposición con todos sus utensilios. Además, todos los utensilios que el rey Acaz en su infidelidad había desechado durante su reinado los hemos preparado y santificado, y he aquí están delante del altar del Señor. Entonces el rey Ezequías se levantó temprano y reunió a los príncipes de la ciudad y subió a la casa del Señor. Y trajeron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos, como ofrenda por el pecado del reino, por el santuario y por Judá. Y el rey ordenó a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar del Señor. Mataron los novillos, y los sacerdotes recogieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. También mataron los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después trajeron los machos cabríos de la ofrenda por el pecado del rey y de la asamblea, y pusieron sus manos sobre ellos. Los sacerdotes los mataron y purificaron el altar con su sangre como expiación por todo Israel, porque el rey había ordenado el holocausto y la ofrenda por el pecado por todo Israel. Luego sitió a los levitas en la casa del Señor con cimbalos, con arpas y con liras, conforme al mandamiento de David y de Gad, del rey y del profeta Natán, porque el mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Los levitas se colocaron con los instrumentos musicales de David, los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías mandó ofrecer el holocausto sobre el altar. Cuando el holocausto comenzó, también comenzó el canto al Señor, con las trompetas, acompañado por sus instrumentos de David, rey de Israel.
Mientras toda la asamblea adoraba, también los cantores cantaban, en las trompetas sonaban. Todo esto continuó hasta que se consumió el holocausto. Después de consumido el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se inclinaron y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas, que cantaban alabanzas al Señor con las palabras de David y del profeta Asaf. Cantaron alabanzas con alegría y se inclinaron y adoraron. Ezequías habló y dijo: Ahora que vosotros os habéis consagrado al Señor, acercaos y ofreced sacrificios, ofrendas de gratitud a la casa del Señor. Y la asamblea trajo sacrificios y ofrendas de gratitud, y todos los que quisieron trajeron holocaustos. El número de los holocaustos que la asamblea trajo fue de 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos. Todos estos fueron para el holocausto del Señor. Y las cosas consagradas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Pero los sacerdotes eran pocos y no pudieron desollar todos los holocaustos. Por eso sus hermanos los levitas los ayudaron hasta que se acabó la obra y hasta que los otros sacerdotes se hubieran santificado, porque los levitas fueron más cuidadosos para santificarse que los sacerdotes. Y hubo también holocaustos en abundancia, con grosura de las ofrendas de paz y con libaciones para los holocaustos. Así quedó restablecido el servicio de la casa del Señor. Entonces se regocijó Ezequías con todo el pueblo, por lo que Dios había preparado para el pueblo, pues todo sucedió rápidamente. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. Celebración de la Pascua. Entonces Ezequías envió aviso por todo Israel y Judá, y también escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que vinieran a la casa del Señor en Jerusalén, a fin de celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. Pues el rey y sus príncipes y toda la asamblea en Jerusalén habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo, porque no lo habían podido celebrar a su debido tiempo, pues los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Y esto pareció bien a los ojos del rey y de toda la asamblea. Así que proclamaron un decreto para hacer correr la voz por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que vinieran a celebrar la Pascua del Señor Dios de Israel en Jerusalén, porque muchos no la habían celebrado como estaba escrito. Y los mensajeros fueron por todo Israel y Judá con cartas de mano del rey y de sus príncipes, conforme al mandamiento del rey, diciendo: Hijos de Israel, volveos al Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que él se vuelva a aquellos de vosotros que escapaste y que habéis quedado en la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y vuestros hermanos, que fueron infieles al Señor, Dios de sus padres, de modo que él los ha hecho objeto de horror como vosotros veis. Y no endurezcáis vuestra cerviz como vuestros padres, sino someteos al Señor y entrad en su santuario, que él ha santificado para siempre, y servid al Señor vuestro Dios, para que su ardiente ira se aparte de vosotros. Porque si os volvéis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos, y volverán a esta tierra, porque el Señor vuestro Dios es clemente y compasivo, y no aparta su rostro de vosotros si os volvéis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta Zabulón, pero los escarnecían y se burlaban de ellos. No obstante, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. También sobre Judá estuvo la mano de Dios para darle un solo corazón, a fin de hacer lo que el rey y los príncipes ordenaron conforme a la palabra del Señor. Y se reunió mucha gente en Jerusalén en el mes segundo para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, una asamblea muy grande, y se levantaron y le quitaron los altares que había en Jerusalén. También quitaron todos los altares de incienso y los arrojaron al torrente Cedrón. Entonces mataron los corderos de la Pascua el día 14 del mes segundo, y los sacerdotes y levitas avergonzados se santificaron y trajeron holocaustos a la casa del Señor. Y se colocaron en sus puestos según de costumbre, conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios. Los sacerdotes rociaban la sangre que recibían de mano de los levitas, porque había muchos en la asamblea que no se habían santificado. Por eso los levitas estaban encargados de la matanza de los corderos de la Pascua por todo el que estaba inmundo, para santificarlos al Señor. Pues una gran multitud del pueblo, es decir, muchos de Efraín y de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado, no obstante, comiendo la Pascua
contrario a lo escrito. Empero Ezequías oró por ellos diciendo: que el buen Señor perdone a todo aquel que prepare su corazón para buscar a Dios, el Señor Dios de sus padres, aunque no lo haga conforme a los ritos de purificación en el santuario. Y oyó el Señor a Ezequías y sanó al pueblo. Y los hijos de Israel que se hallaban en Jerusalén celebraron con gran alegría la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. Y los levitas y los sacerdotes alababan al Señor día tras día, cantando con instrumentos resonantes al Señor. Entonces Ezequías habló al corazón de todos los levitas que mostraban buen entendimiento en las cosas del Señor, y comieron durante los 7 días señalados, sacrificando ofrendas de paz y dando gracias al Señor, Dios de sus padres. Y toda la asamblea determinó celebrar la fiesta otros 7 días, y celebraron los 7 días con alegría. Pero Ezequías, rey de Judá, había contribuido a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y los príncipes habían contribuido a la asamblea 1000 novillos y 10,000 ovejas, y gran número de sacerdotes se santificaron. Se regocijó toda la asamblea de Judá junto con los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo que vino de Israel, tanto los peregrinos que vinieron de la tierra de Israel como los que habitaban en Judá. Y hubo gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Entonces los sacerdotes levitas se levantaron y bendijeron al pueblo, y se oyó su voz, y su oración llegó hasta su santa morada, hasta los cielos.